El tema de esta predicación, el corazón de un siervo de Dios y su legado. El corazón de un siervo de Dios y su legado. Esdras nos ubica en un momento importante para el pueblo de Dios, un pueblo que regresó del exilio desde Babilonia hasta Jerusalén después de 70 años de cautiverio. Hace un tiempo atrás, déjeme darle un poco de contexto para poder ubicar dónde Dios en ese momento con Esdras y hoy con nosotros para poder entender el propósito de su palabra. Entre el capítulo 6 y el capítulo 7 de Esdras hay 58 años, hay un intervalo de 58 años. Israel fue un pueblo que fue llevado a un cautiverio de 70 años en Babilonia. Cuando el pueblo de Israel fue llevado al exilio, esto sucedió en 3 etapas. La primera etapa sucedió en el año 606 por Nabucodonosor. Y en ese primer exilio, dentro de los que se fueron a Babilonia, Daniel el profeta encabezaba ese exilio. La segunda etapa del exilio fue en el año 597. Y en esta segunda etapa de exilio fue llevado prisionero el profeta Ezequiel. En el tercer exilio que tuvo Israel fue en el año 586 y fue cuando cayó Jerusalén finalmente, y en ese momento el profeta Jeremías se quedó en Jerusalén, no fue llevado al exilio. En ese mismo tercer exilio fue llevado el rey Sedequías, el cual por rebelión a Nabucodonosor le sacaron los ojos como castigo. Y así como Israel fue llevado a cautiverio en 3 etapas, también regresó en 3 etapas. La primera etapa fue cuando fue dirigida y comandada por Zorobabel. Esto fue lo que ya leímos al inicio de Esdras. En esa primera etapa, cuando regresó Zorobabel y Jesúa, el sacerdote, con él regresaron 49,800 personas. También en ese primer retorno apareció el profeta Ageo y Zacarías. Y en ese mismo regreso fue cuando se detuvo la reconstrucción del templo, 16 años. El segundo retorno es a partir del capítulo 7 que comenzamos el día de hoy. Y en ese segundo retorno es encabezado por Esdras. Y con Esdras lo acompañaron 1,754 personas. Y este segundo retorno fue 80 años después del primero. Y el tercer retorno fue encabezado por Nehemías y con el profeta Malaquías, 14 años después del segundo retorno. En el primer retorno, el propósito era reconstruir el templo. En el segundo retorno, el propósito era reconstruir la vida espiritual del pueblo de Dios. En el tercer retorno, el propósito era reconstruir las murallas de Jerusalén. Ese es el contexto en el cual nos encontramos. Estamos en el segundo retorno. Entre el capítulo 6 y el capítulo 7 ya dijimos que hay 58 años. Y en ese intervalo aparecen los hechos que están registrados en el libro de Esther. Esta mañana vamos a ver con la ayuda de Dios características de un siervo de Dios y su legado. Vamos a ver 6 de ellas con la ayuda de Dios. Número 1, su procedencia. Número 2, su preparación. Número 3, su provisión. Número 4, su protección. Número 5, su petición. Y número 6, su pregonar. El capítulo 7 de Esdras comienza con esta frase, con esta introducción o ese contexto que les he compartido. Iniciamos entonces lo que Dios quiere ministrarnos esta mañana. Dice el versículo 1 de capítulo 7, pasadas estas cosas. Lo que el versículo 1 comienza haciendo es una referencia. Dice el versículo 1, pasadas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las del capítulo 6. Las que vimos hace 8 días. Pero no perdamos de vista que ese capítulo 6 y el capítulo 7 hay 58 años. El capítulo 6
Vimos a Zorobabel con el rey Darío. El rey Darío murió y en su lugar fue ocupado por el rey Asuero. Y bajo el gobierno de este rey Asuero encontramos los acontecimientos del libro de Esther. Posteriormente muere el rey Asuero y surge el rey Artajerjes, que es el que encontramos en el versículo 1 de Esdras 7. Entonces dejamos atrás al rey Darío, dejamos al rey Asuero, y ahora, después de tantos años, encontramos a un rey de Persia con el nombre de Artajerjes. Dice el versículo 1, en el reinado de Artajerjes. Recordemos que con Darío siempre tuvo el interés de que se reconstruyera, pero ahora estamos con el rey Artajerjes. Dice el versículo 1, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías. Y lo que encontramos, y primera característica de este siervo, es su procedencia. Del versículo 1 hasta el versículo 5 encontramos su procedencia, que tiene que ver con su genealogía sacerdotal. Lo que el escritor de Esdras quiere mostrarnos es de que Esdras efectivamente era de la línea de la tribu de Leví, encargada del sacerdocio y la enseñanza espiritual del pueblo de Israel. Dice el versículo 2, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buquí, hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Y lo que encontramos entonces es su procedencia. Esdras procedía de la tribu de Leví, encargada del sacerdocio. Número 2, vamos a ver su preparación. El versículo 6 nos habla de su preparación. ¿Quién era este hombre? Dice el versículo 6, este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado. Esdras, según el versículo 6, era un escriba. La palabra es Safar, y la palabra nos hace que era un experto. Esdras era un experto en las cosas de Dios, era un intelectual en las cosas de Dios. Si pudiéramos darle un término contemporáneo, era un académico de las cosas de Dios, Esdras. Pero hay una palabra también muy importante ahí, en el versículo 6. Dice que además de ser un académico de las cosas de Dios, era una persona también diligente. Y la palabra diligente, hermanos, nos habla de una persona solícita, apresurada. Algunos dijeron que era un perito en las cosas de Dios, Esdras. Para poder llegar a ese lugar de ser un académico diligente en las cosas de Dios, tuvieron que pasar algunas cosas en Esdras. Número 1, tuvo que dedicar tiempo, tuvo que ser constante, tuvo que tener compromiso, entrega, entusiasmo, sacrificio y consagración. Ser una persona ubicada en las cosas de Dios no es obra de la casualidad. Tiene que haber un compromiso con las cosas de Dios, una dedicación, un sacrificio. Y ahí fue donde llegó Esdras. Oseas capítulo 4, versículo 6. Vamos a ir ahí y dejé su apartado. Ahora, algo muy importante que debemos de entender en la Biblia, hermanos. La Biblia no es para teólogos, ni para expertos. La Biblia, la palabra de Dios, es para hombres y mujeres diligentes en conocer la voluntad de Dios. No pierda de vista esto. Dice Oseas, capítulo 4, versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué dice, hermanos? La falta del conocimiento de Dios en la vida del creyente, del cristiano, muchas veces lo lleva a lugares en los cuales es destruido. Y podemos llevarlo al terreno familiar, al terreno de las relaciones, al terreno de los negocios, al terreno del trabajo. Cuando nosotros desconocemos
la voluntad de Dios para con nosotros en esas áreas, regularmente vivimos experiencias que nos producen dolor, que nos producen mucho desánimo y cansancio. Lo que el profeta Oseas habla, que una persona que no es diligente en las cosas de Dios correrá el riesgo, escuche esto, correrá el riesgo de poder en su vida ver una vida destruida. Y Oseas hace referencia al pueblo de Israel. Le faltó conocimiento. Y eso es lo que tenía Esdras. Era un hombre con conocimiento en las cosas de Dios. Esta mañana lo que Dios quiere con nosotros en este lugar, hermanos, es de que conozcamos su voluntad en cada una de nuestras áreas. Cuando conocemos las cosas de Dios, nos llevará a nosotros a ser diligentes. Esdras era, además de ser un escriba, un académico, era una persona también diligente en las cosas de Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Primera carta de Pedro 3:15 dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo. ¿Ante cuánto? Y lo que este pasaje nos habla, hermanos, que debemos de ser un pueblo el cual tiene que estar preparado para enfrentar cualquier eventualidad que nos toque en esta tierra vivir. En el trabajo, en las relaciones, en los negocios. Tenemos que saber qué responder. Por ejemplo, si viene el amigo y te induce a hacer algo indebido, y podemos mencionar desde robar, mentir, hablar groserías, tomar, etc. Si alguien viene y te induce a eso, debe de haber en tu vida una respuesta con razón. ¿Por qué no puedes hacer las cosas o por qué no debes de hacerlas? Por eso Pedro dice: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En cualquier lugar, dice Pedro, donde nos vamos a desenvolver, somos llamados a tener una defensa en las creencias que hemos tenido del conocimiento de Dios. Y eso fue lo que le faltó al pueblo. Oseas y el apóstol Pedro nos hablan acerca de lo importante que es el conocimiento de Dios. Y al final Oseas dice que su pueblo pereció por falta de conocimiento. Quiero compartir con ustedes 3 preguntas que surgieron de estos 2 versículos. Y la primera pregunta ¿es posible que en algunos momentos he contestado lo que creo, lo que pienso, y muchas veces he sido avergonzado porque no he sabido dar una respuesta con propiedad y razón? ¿Le ha pasado que de repente hemos estado en una circunstancia y nos hemos alterado y hemos dicho cosas que luego nos arrepentimos porque desconocíamos quizás la voluntad de Dios para ese momento? Es posible que en mis caídas de mi caminar en esta tierra, por falta de conocimiento de la voluntad de Dios para mi vida y de mi familia, ha sufrido. Es posible que en mis decisiones, en mi caminar en esta tierra, por la falta del conocimiento de la voluntad de Dios para mi vida y la de mi familia, me ha llevado a vivir momentos desagradables. Dios nos manda a nosotros, según el libro de Esdras, capítulo 7, Dios nos manda a nosotros a leer, a escudriñar, a aprender, a obedecer, pero también ser diligentes con la voluntad de Dios para nuestras vidas. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, vamos a ir allá. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Esdras en su vida fue un hombre práctico, fue un hombre que estudió la palabra y fue un hombre que Dios lo escogió para que enseñase al pueblo. Y usted puede decir: pastor, yo no soy como Esdras, tampoco soy
como Jesúa o Zorobabel. Y puedes decir, pastor, yo tampoco fui como el gobernador de Judea. Y es entendible. Pero cada uno de ustedes en este lugar son esposos, los que son casados. Y usted tiene un deber para con su familia. Déjeme decirle algo que la Biblia enseña a aquellos que tenemos la bendición de ser padres. Según la Biblia, nosotros, los padres de familia, somos llamados, escuche esto, hermano, somos llamados a organizar la vida espiritual en la familia. Cada padre de familia, donde Dios lo colocó, en la familia donde lo colocó, en el hogar, con los hijos que tiene, Dios te colocó para que tú organices la vida espiritual de tu familia. Lo aceptes o no lo aceptes, quieras o no quieras, Dios delegó y estableció al hombre, a la mujer cuando no está el hombre, para ser el que organice la vida espiritual de su familia. Es tu deber comenzar a hacerlo. Tú eres el responsable de que tu familia camine con Dios. Si te hace falta conocimiento, está en la palabra de Dios. Pero si tu familia pasa por momentos difíciles, es responsabilidad tuya y negligencia de no haber orientado en tu hogar la vida espiritual. Le di un pasaje que está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás. ¿A quiénes? ¿A quién le está hablando ahí? A los padres. Tú eres el responsable de organizar la vida espiritual de tus hijos. Eres el responsable de orientarlos cada mañana, cada tarde. Tú eres el responsable no solo de traer el alimento, sino de enseñarles una vida espiritual en el hogar. ¿Por qué tantos hogares están destruidos hoy? ¿Por qué tantos hijos abandonan la familia? ¿Por qué tantas jovencitas salen embarazadas? ¿Por qué tantos padres se divorcian? Por falta del conocimiento de Dios en su palabra. Y porque a ese padre y a esa madre les faltó organizar la vida espiritual en el hogar. Si logra ver, no le está hablando a teólogos ni académicos. Le está hablando ¿a quiénes? A los padres, a ti. Y esta mañana Dios te recuerda que en el hogar que tú estás, es tu responsabilidad organizar la vida espiritual de tu familia. Aunque nadie dijo amén, es amén. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Lo que estamos leyendo es un mandato de Dios para su pueblo, para que sea realizado diligentemente todos los días. Tú eres padre no solo por un tiempo, tú serás padre hasta que te mueras. Y hasta que te mueras tendrás el deber y la responsabilidad de organizar la vida espiritual en tu casa. Lo que Dios quiere con su pueblo es que camine en luz, en la luz de su voluntad. Tercer punto de Esdras, la provisión. Esdras capítulo 7, versículo 6, vamos a regresar. Y cuando vemos la provisión de Esdras, vemos de que Esdras disfrutó como resultado de su relación con Dios una provisión. Jesucristo dijo en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dice Esdras capítulo 7 versículo 6, después de que Esdras muestra una persona diligente en las cosas de Dios, la segunda parte del texto dice, y le concedió el rey, ¿cuánto? Todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Esdras era un experto en la palabra de Dios. El rey le concedió todo lo que pedía, pero eso fue resultado porque la mano de Dios estaba con Esdras.
Y ese versículo o esa frase, la mano de Dios, la encontramos 6 veces en el versículo 7 y en el capítulo 8, perdón. En el capítulo 7 y capítulo 8. En el versículo 6 de Esdras, en el versículo 9, en el versículo 28, el capítulo 8, versículo 18, el 22 y el 31. En todos esos lugares Dios deja constantemente que la mano de Dios estaba sobre la vida de Esdras. 7 veces. ¿Por qué? ¿Por qué 7 veces aparece en estos pasajes que la mano de Dios estaba sobre Esdras? Y la respuesta es, hermanos, porque la mano de Dios, su gracia, lo acompañó en toda esta tarea cuando el pueblo regresó del exilio. Y esto lo que produce es confianza, porque todo lo que Dios comienza, lo va a terminar. Todo. Dice el versículo 14 de Esdras 7, lo que Dios comienza siempre lo termina. No hay un registro en la Biblia donde no hable que lo que Dios inició, no lo terminó. Ahora vamos a ver este tercer punto que nos habla de la provisión. Y dice el versículo 14, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de Dios que está en tu mano. Era costumbre en ese entonces que el rey de Persia tuviera 7 consejeros. Y Esdras fue enviado con los 7 consejeros del rey. Esdras fue enviado a Judea, según el versículo 14. Pero vean lo importante del pasaje. Le dice el rey, ve con los 7 consejeros y eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a qué, hermanos, a la ley de tu Dios. ¿Qué significa? Cuando Artajerjes manda a Esdras a Judea, no lo mandó a ver si había huelgas, no lo mandó a ver si había trabajo, tampoco lo mandó para que viera si hubieran problemas económicos, políticos o sociales. Lo mandó para organizar la vida espiritual en Judea. Profundo. Lo que vemos aún en el versículo 14 de Esdras 7 es a un rey Artajerjes preocupado por la vida espiritual de la nación de Israel. Interesante. Artajerjes no era cristiano, era un pagano, no conocía de Dios. Pero de repente a Artajerjes le nace en su corazón preocuparse por la vida espiritual de Israel. Dice el versículo 14, y conforme a la ley de Dios que está conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Ahora, surge una pregunta con todo esto. ¿De dónde sale esa gracia de Artajerjes para con Esdras? ¿Cómo es de que Artajerjes, como rey de Persia, comienza a facilitar todo lo que requería Esdras para organizar la vida espiritual? Y lo encontramos más adelante. Pero vamos a ir al versículo 15 de Esdras 7. Y dice el versículo 15, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y encontramos en el versículo 15 a un rey ofreciendo oro y plata para que el pueblo de Israel comience a ser restaurado. Interesante. Versículo 16. Y toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. No solamente el rey, sino que mandó un edicto para que el pueblo de Persia contribuyera con oro y plata para la restauración del templo. Vemos a un Artajerjes fascinado con Esdras. ¿Sí logra verlo? Versículo 21 de Esdras 7. Y por mí, Artajerjes,
Rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente. ¿Qué está pasando en este momento? ¿Por qué tantas facilidades para la restauración del templo? Vemos a un Artajerjes, y perdón por la palabra, se volvió loco con Esdras. Todo lo que pedía Esdras se lo dio a Artajerjes. Todo. Versículo 24 de Esdras 7. Y a vosotros os hacemos saber que todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo para contribución ni renta. Lo que el texto está diciendo, a los que sirven en el templo de Judea, allá en Jerusalén, no se les cobrará impuestos. ¿Sabe que cuando nosotros somos diligentes en las cosas de Dios, Dios comienza a organizar tu alrededor para que tú puedas servir a Dios con libertad? Todo comienza con una vida diligente en las cosas de Dios. Cuando organizamos espiritualmente nuestra vida en el hogar, Dios comienza a organizar tu entorno para que tengas las facilidades para servir a Dios. Los sacerdotes, los cantores, no pagaban impuestos. ¿Por qué? Porque Artajerjes quería que sirvieran con libertad en la casa de Dios. Estaba preocupado el rey por la adoración al Dios que no conocía. Estaba preocupado Artajerjes por la adoración y la vida espiritual de un Dios que no conocía. Versículo 25 de Esdras 7. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernantes que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, ¿me ayuda a leer? Esdras, tú tienes una responsabilidad. Tienes que organizar al pueblo. Y al que no, enséñales. Enséñales. Y qué importante es aprender las cosas de Dios. ¿Se puede imaginar este escenario? Había muchos obstáculos, pero de repente algo cambió. Este rey le dio todo lo que necesitaba a Esdras para restaurar el pueblo. Y si alguien no sabe de las cosas de Dios, enséñales. Papá, si tus hijos no saben las cosas de Dios, enséñaselas. Mamá, si tu hijo y tu hija no saben de las cosas de Dios, enséñaselas. Amén. Si tus nietos no saben de las cosas de Dios, enséñaselas. ¿Quién lo va a hacer? Usted y yo. Si alguien no sabe de las cosas de Dios, según el pasaje, enséñales. Sienta a tu hijo al lado y comienza con la Biblia a decirle: el Dios nuestro nos habla de esto y de lo otro. No lo sientes en el televisor, ni lo pongas en la computadora. Enséñale la voluntad de nuestro Dios en cada una de sus decisiones, papá y mamá. Vemos una gracia especial en Esdras para con el rey. La pregunta es: ¿de dónde provino? Versículo 9 y 10 de Esdras. Vamos a ver la respuesta. ¿De dónde provino tanta gracia? ¿De dónde vino tanta apoyo material de parte del rey Artajerjes? Versículo 9. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Una vez más, la mano de Dios sobre Esdras. Versículo 10. Porque Esdras había, ¿qué dice, hermanos? Preparado su corazón. Y esa es la respuesta. ¿Por qué había tanta gracia en Esdras frente al rey? Porque Esdras había preparado su corazón para las cosas de Dios. Es decir, además de enseñar, estudiar, leer y practicar la palabra de Dios, tenemos que aprender a preparar nuestro corazón. La gracia de Dios en Esdras fue porque Esdras dedicó
su corazón para la palabra de Dios. Y le hago una pregunta que Dios me hizo a mí cuando yo revisaba esto. ¿Para qué preparas tu corazón? ¿O para qué dedicas tu corazón? Tenga esa pregunta ahí en su mente. ¿Para qué prepara su corazón? ¿O para qué dedica su corazón? Porque podemos estar estudiando la palabra de Dios, podemos inclusive estarla enseñando, pero nuestro corazón puede estar dedicado a otras cosas. Escucho eso. Repito. Podemos estar leyendo la Biblia, podemos predicar la palabra, podemos enseñarla a otros, pero nuestro corazón puede estar dedicado a otras cosas. ¿A qué, pastor? A mi éxito, a mi trabajo, a mi negocio, a mis hijos, a mí. Podemos estar aquí en el templo, escuchando de Dios, pero nuestro corazón puede estar dedicado al éxito allá afuera. Y por eso no vemos la mano de Dios en nuestras vidas. Sí, aquí estamos físicamente, pero el corazón de Esdras estaba dedicado para la palabra de Dios. ¿Cuántas veces como pueblo sufrimos cosas muy difíciles y dolorosas? ¿Sabe por qué? Estamos aquí, pero estamos dedicando todo nuestro esfuerzo allá afuera. Todas nuestras energías allá afuera. Dice el versículo 10, Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. ¿Y para qué? Para cumplirla. Puede ser que tu mente esté dedicada a Dios, pero tu corazón no. Tu corazón quiere otra cosa. Tu mente dice, sí, es bueno buscar a Dios, pero tu corazón dice, no, yo quiero esto para mi vida. Quiero el placer. Quiero disfrutar de la vida. Tu mente dice, ve al templo, pero tu corazón te dice, no, quiero recrear mi vida. Tengo que aprovechar cada minuto en esta tierra. ¿Para qué estás dedicando tu corazón, hermano? ¿Para qué lo estás preparando? ¿Para las cosas de Dios o para las cosas terrenales? Lucas capítulo 12, versículo 47 y 48. Y vamos a ir concluyendo. Vamos a terminar el próximo domingo con la ayuda de Dios. Dice Lucas 12, 47, ¿lo tiene? Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá, ¿qué? 48. Mas el que sin conocerla o conocer la voluntad de su Señor hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Si logra ver que a los dos hubo azotes, pero hubo más para el que más conocía de la voluntad de Dios. Si podemos resumir esos dos versículos con una frase, sería la siguiente: a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Entre más conocemos de Dios, tenemos un deber mayor de poner en práctica. Si no lo haces, recibirás lo que sembraste en esta tierra. Vamos a ponernos de pie y le damos a Dios gracias.